Confirma la Secretaría de Hacienda la activación del bono catastrófico por $150 millones que el Banco Mundial transferirá al Fondo de Desastres Naturales, el Fonden. Más de 300 cámaras locales y estatales de comercio de Estados Unidos pidieron al presidente Donald Trump no provocar ningún daño mientras continúen las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Proclama el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, la independencia, pero pidió al Parlamento suspender sus efectos para dialogar con el gobierno español. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Ignacio Lozano. Son las 8 de la noche en punto. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mi nombre es Alejandro Alfaro y los saludo con gusto a nombre de mi compañero y titular de este espacio, Ignacio Lozano. Estamos en Ciudad TV, el 21.2, el canal de la Asamblea Legislativa. Hoy es martes 10 de octubre de 2017 y estas son las noticias. Informa el presidente Enrique Peña Nieto que subió a 20,000 millones de pesos el monto para reparar o reconstruir más de 15,000 escuelas en nuestro país. Y en todo el país, o bueno, en todas las entidades que resultaron afectadas y toda la infraestructura educativa que quedó dañada, se estima que solo la reconstrucción de esa infraestructura educativa tendrá un costo de aproximadamente 20,000 millones de pesos. Inició en la Ciudad de México la demolición de inmuebles que resultaron dañados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Tenemos el inicio de los trabajos con topógrafos y ya con equipo de ingeniería en 2 de estos inmuebles. Son 2 inmuebles que comenzarán ya con los trabajos de demolición el día de hoy. Y por su parte, el ISSSTE anunció que destinará 17,000 millones de pesos para ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre y para apoyar en la reconstrucción en 12 entidades del país. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, dio a conocer que del total de las guarderías, solo el 8% falta de reiniciar actividades aquí en la capital del país tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. De 131, todavía tenemos abierto el 92%, hay 10 guarderías que estamos coordinadamente con la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de la Ciudad de México determinando ya su reapertura porque no resultaron dañadas. Y en tanto, en la Asamblea Legislativa proponen que los damnificados de la Ciudad de México queden exentos del pago de agua y de predial. Por ser determinado como inhabitable. Cuando se restituya el inmueble, se retomará el cobro del impuesto local sin retroactividad del cobro por el tiempo en donde aplicó. En otras noticias, mañana miércoles arranca en Washington la 4ª ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio, la cual se extenderá 2 días. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, anunció que la conferencia de prensa conjunta para informar los avances de las negociaciones será el próximo 17 de octubre. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió sus amenazas de cancelar el Tratado de Libre Comercio, definiéndola como una estrategia para negociar un mejor acuerdo con nuestro país y con Canadá. Advierte la iniciativa privada de Estados Unidos que si la administración de Donald Trump se retira del Tratado de Libre Comercio, recurrirá al Congreso y a las Cortes para evitar abandonar este acuerdo trilateral. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que México continuará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio solo si así conviene a nuestros intereses. Nos debe de quedar claro a todos. México es mucho más grande que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y debemos estar preparados para los distintos escenarios que pueden resultar de esta negociación. Y solamente seguiremos en este proceso y en este tratado si así conviene al interés nacional. Y la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para reconocer la objeción de conciencia
a médicos y enfermeras, lo que podría aplicarse para el caso del aborto. No existe precepto expreso que proteja el derecho a la objeción de conciencia. Por el contrario, se ha considerado que las convicciones religiosas no pueden ser motivo para incumplir leyes. Y también ahí en San Lázaro, el PRD acusó al PRI de intentar desestabilizar al Frente Ciudadano por México. No es inusual el hecho de que estén ocurriendo estas situaciones, un descrédito, una campaña de descrédito hacia Anaya y desde luego pues una serie de herramientas que los gobiernos utilizan para desestabilizar a los opositores, con el ánimo obviamente de seguir gobernando. No tengo la menor duda en eso. En más información, un juzgado federal suspendió por tiempo indefinido la norma de la Comisión Reguladora de Energía que permite a Pemex incrementar el contenido de etanol en las gasolinas que se venden en todo nuestro país, salvo en las zonas metropolitanas como es la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Al menos un muerto y varios heridos dejó una riña de reos registrada al interior del penal Cadereyta, esto en Nuevo León. Y en Puebla, autoridades aseguraron un inmueble donde se almacenaban varios contenedores de combustible robado, esto en la comunidad de San Antonio, Michoacán, en el municipio de Coronango. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al gobierno de Texas, en Estados Unidos, conmutar la pena capital en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, esto pues por otra sentencia. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, proclamó la independencia, pero pidió al Parlamento suspender sus efectos, esto pues para dialogar con el gobierno español. El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia, con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. Y vámonos de lleno al detalle de la información. Modifica el presidente Enrique Peña Nieto la cifra para la reconstrucción de más de 15,000 escuelas. Esto debido a que el número de planteles dañados aumentó luego de que concluyeron los censos en los estados afectados por el sismo. La información la tiene mi compañera Pilar Telles. Al menos 20,000 millones de pesos se requieren para la reconstrucción de la infraestructura educativa en el país tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. Así lo señaló el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Solamente aquí en Tlaxcala, la reconstrucción de las escuelas en los diversos daños que tuvieron requerirá una inversión del orden de 300 millones de pesos. Y en todo el país, o bueno, en todas las entidades que resultaron afectadas y toda la infraestructura educativa que quedó dañada, se estima que solo la reconstrucción de esa infraestructura educativa tendrá un costo de aproximadamente 20,000 millones de pesos. Durante un recorrido por Ixtacuixtla, Tlaxcala, el mandatario señaló que una de las fuentes de financiación para esta inversión será reorientar recursos del programa Escuelas al 100 a las escuelas que hoy están necesitando un apoyo urgente para la reconstrucción. Asimismo, indicó que en Tlaxcala se reportaron más de 1,000 escuelas afectadas, de las cuales 61 requieren reparación parcial y una más reparación total. En tanto, detalló que para fondear la reconstrucción en la entidad se requerirán recursos del Fonden, así como participación del sector privado. Finalmente destacó la solidaridad y unidad de los mexicanos, fundamental para que México esté de pie luego del escenario adverso de los dos sismos que dejaron 471 muertos. En la ciudad y el mundo, Pilar Telles. Y mire, por su parte, el secretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Mechmacher, informó que el costo de la reconstrucción por los sismos del 7 y 19 de septiembre se obtendrá del gasto público, lo que influirá en el diseño del presupuesto de 2018. Esto al reunirse con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, donde el funcionario dijo que se tendrá que incrementar la partida que se asigne a la reconstrucción de las zonas afectadas en estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos.
En tanto, aquí en la capital del país, el gobierno capitalino inició la demolición de los edificios dañados por el sismo del pasado 19 de septiembre. El reporte es de mi compañera Vianey Fernández. Este martes en la Ciudad de México se inició con la demolición de los edificios que resultaron dañados durante el sismo del 19 de septiembre. Tenemos el inicio de los trabajos con topógrafos y ya con equipo de ingeniería en 2 de estos inmuebles, que son concretamente el inmueble de Concepción Beistegui 1503 y el inmueble de Génova 33 en la colonia Juárez. Son 2 inmuebles que comenzarán ya con los trabajos de demolición el día de hoy. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que son 13 los inmuebles que se tienen confirmados para ser demolidos, los cuales se encuentran en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa. Tenemos hoy prácticamente 13 inmuebles ya en estas condiciones, de los cuales 6 están a punto de pasar a la misma categoría de estos 2 iniciales que les acabo de mencionar, pero tenemos 13 con esta forma de integración. Con el gobierno se está teniendo las reuniones del comité de demoliciones, se están presentando los casos, se está atendiendo a los jefes y jefas delegacionales con diferentes peticiones y obviamente integración de los expedientes, porque algunos de estos trámites corresponde precisamente a los jefes y jefas delegacionales hacernos llegar la documentación. Por su parte, el consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, Manuel Granados, explicó que para realizar la demolición de un edificio, primero se realiza el dictamen estructural, después se procede a integrar un expediente de cada inmueble y posteriormente se notifica a los dueños de la demolición. En ningún caso se pueden llevar a cabo las labores sin el aval de los dueños y los costos serán asumidos por el gobierno local. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, insistió en que la demolición es el último recurso y no se realizará si no se cuenta con un dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que emite un documento de riesgo estructural con riesgo de colapso inminente. En la Ciudad y el Mundo, Vianey Fernández. Y mire, estos son los edificios que serán demolidos por daños tras el sismo del 19 de septiembre, que obvio ya cuentan con la inspección del Instituto para la Seguridad de la Construcción. En la delegación Cuauhtémoc, el edificio está ubicado en Génova 33, Colonia Juárez. También un inmueble ubicado en Versalles 37, también de la misma colonia, de esta colonia Juárez. Y Sonora 149, esto en la colonia Roma Norte. También en San Antonio Abad a 122 hay un inmueble que será derribado por completo en la colonia Tránsito, así como Concepción Beistegui 1503 en la colonia Narvarte. En la delegación Benito Juárez hay varios inmuebles, uno de ellos es Tokio 517 en la colonia Portales Norte, Patricio Sanz 37, Colonia del Valle, y Concepción Beistegui 1503, ya le había mencionado, también en la colonia Narvarte. En tanto, en la delegación Coyoacán, estos edificios que le habíamos presentado imágenes en diferentes emisiones de La Ciudad y el Mundo, esto sobre Canal de Miramontes 3010, es uno de los edificios de la colonia Girasoles que va a ser demolido. También en Paseos del Río número 10, en la colonia Paseos de Tasqueña, así como en Escocia 29, la Torre 2, en la colonia Parque San Andrés. También otro de los inmuebles que será demolido por completo es Escocia 33, también en la colonia Parques San Andrés. En la delegación Iztapalapa nada más tenemos un inmueble que es el que será demolido y está ubicado en Calzada de la Viga 1756, esto en la colonia Héroes de Churubusco. Y en más información, afirma el subsecretario de Educación, Salvador Jara, que el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, deberá garantizar la seguridad de sus estudiantes, esto antes de regresar a clases. El funcionario dijo que los directivos del plantel deberán de construir un nuevo edificio con las condiciones adecuadas en el mismo lugar o si utilizan otro inmueble, además de realizar los trámites correspondientes ante las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros, tenemos mucho más información. Regresamos.